Vamos entonces a Lucas 22, versículos 24 al 30. Vamos a leer esos versículos y quizás extendámonos un poco más y leamos hasta el 34, porque hay dos incidentes allí que también tienen que ver con una situación similar cuando lo comparamos con la intención que tenía el Señor Jesucristo de tener intimidad con sus discípulos en el aposento alto esa noche antes de ser entregado por nosotros. Versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta allí el texto en el día de hoy. Nos vamos a detener el 24 al 30 nomás, pero es bueno ver el contexto en el cual se encuentra. ¿Recuerdan en qué etapa de la vida del Señor Jesucristo vamos? Estamos en la última noche antes de que Él fuese entregado. De hecho, la misma noche, pero horas antes de que fuera entregado. El Señor Jesucristo se sienta con sus discípulos y expresa un deseo profundo de su corazón respecto al anhelo de poder estar con ellos y tener intimidad con ellos, porque eso significa la mesa. La mesa tenía que ver con comunión, con intimidad, con cercanía, con amistad. Todos estos conceptos están relacionados con sentarse con alguien a comer a la mesa. Y en este sentido el Señor Jesucristo lo expresa, recuerdan, en el versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor dijo dos cosas allí importantes: el deseo y el anhelo de estar con sus discípulos, y segundo, que tenía que padecer. Él sabía dónde iba, él sabía que iba rumbo a la cruz y sabía que iba a entregar su vida en rescate por muchos, como también lo había anticipado. Sin embargo, las situaciones contingentes allí en ese momento, especialmente relativas a los sentimientos y las emociones de Jesús, estaban en su límite, por decirlo de alguna manera. Es decir, estaban en un momento cúlmine, porque para el Señor Jesucristo no era fácil el camino que tenía que empezar a recorrer desde este momento. La hora había llegado, tal como dice en Juan capítulo 2 y capítulo 13, la hora había llegado. Y entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? ¿Iba a volver atrás? En absoluto, iba a seguir adelante con el propósito que Él tenía. Entonces se sienta a comer la Pascua con sus discípulos, que era la celebración, recuerdan, de la liberación de Israel de Egipto hace muchos años atrás, alrededor del 1400 antes de Cristo fue donde se produjo precisamente el éxodo, es decir, la salida de Israel de Egipto, y habían pasado 14 siglos al menos respecto a ese incidente, pero ellos recordaban todo el tiempo esto, y la forma de recordarlo era celebrarlo en una cena, en una comida, también con el sacrificio del Cordero, que era el centro en cuestión de toda la celebración. En ese mismo contexto, el Señor Jesucristo va a instituir ya definitivamente para la nueva sociedad que Él venía a crear, que era la Iglesia de Cristo, esta cena del Señor, que es tan significativa también y que tiene un propósito especial: recordarnos una y otra vez lo que Él hizo en la cruz por nosotros, es decir, su muerte, resurrección, y también anunciar en el futuro que volvería nuevamente por nosotros. El Señor se sienta entonces con sus discípulos, tiene esta intimidad especial con ellos, y Él escoge a esos 12 que estaban con Él en ese momento para ese momento cúlmine en su vida. Todo el ambiente era un ambiente
desde la perspectiva de Jesús de amor y entrega hacia sus discípulos. Desde la perspectiva de sus discípulos había confusión, inclusive vemos en Juan capítulo 14, por eso el Señor tiene que decirle, no se turbe vuestro corazón, porque Él sabía lo que estaba pasando en los sentimientos íntimos de los discípulos. Todo tenía que ver con emociones muy profundas y límites en esta relación de Jesús con los suyos. Ahora, todo estaba basado en el amor del Señor Jesucristo para con los que había escogido. Y luego enviaría, recuerden, porque nosotros conocemos toda la historia. Luego los enviaría para que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones y les bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado, las guardaran, y el Señor le prometió su presencia permanente con ellos hasta el fin de los tiempos. Todo esto con esos hombres, con esas personas que Él había escogido. El amor por aquellos que no merecían nada bueno es el eje rector de sus pensamientos y sentimientos. Y eso es una de las cosas que siempre llama la atención, porque estas personas no tenían merecimiento más que otras para estar ahí en el lugar que el Señor Jesucristo los invitó a participar. Jesús no piensa en sí mismo, está pensando en ellos. Y por eso cuando les anuncia que a uno de ellos le iba a entregar, también su corazón se estremece, según Juan capítulo 13. De tal forma que no está estremecido por el hecho de que tiene temor de ir a la cruz, sino por la tristeza que significa que una de esas personas que él había escogido, que estaban con él, lo iba a traicionar él, y esa persona iba a tener un destino terrible. Es decir, había más compasión en el Señor Jesucristo que autocompasión. No estaba pensando en el dolor que eso le causaba a él, sino estaba pensando en lo que eso significaba para Judas, el traidor. Jesús conocía el destino de Judas y le dolía profundamente que él haya tomado ese curso de acción. Por esa razón exclamó, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Versículo 22. Se tenía que cumplir el plan del Señor, pero ay de aquel hombre por quien él era entregado. Y ese es un oráculo de juicio sobre Judas. Por eso el Señor estaba tan triste en ese momento. Ahora los discípulos reaccionan a esta declaración de Jesús apuntando hacia sí mismos sobre cuál de ellos sería el traidor. Sin embargo, esta disputa trocó rápidamente a una por la preeminencia en el reino del Mesías. Y esto es lo que tenemos en el párrafo siguiente, versículos 24 al 30. Hermanos, Lucas ordena estos acontecimientos, según lo que tenía el material, lo ordena de tal manera que sea evidente, sea muy evidente que aquellos a los cuales él había escogido, no los había escogido por ser fieles seguidores de él. No los había escogido porque eran personas que lo amaban con todo su corazón. No los había escogido porque eran personas santas y piadosas, en absoluto. Y por eso Lucas coloca estos tres incidentes en línea. El primero, que ya vimos, que uno de ellos le iba a entregar. A pesar de eso, ¿cuánto he deseado comer la Pascua con ustedes? Luego, que los 12 discípulos, ahí en el versículo 24 al 30, tenían su mirada en otra parte. Todavía no entendían lo que significaba el plan de Dios para el Señor Jesucristo y para con ellos mismos y para todos los hombres en toda la tierra. No tenían idea todavía de lo que eso significaba. Y por eso, ¿dónde tenían puesta la mirada de sus discípulos? En ellos mismos. Entonces, lo que hace el Señor, Lucas, a través de ordenar así su material, es estar diciendo, miren, el Señor tenía un deseo muy grande por comer, tener intimidad con estas personas. Uno de ellos le iba a entregar. Los 12 eran egoístas y egocéntricos. Y lo único que les interesaba era cuál lugar iban a ocupar en el reino del Mesías. Y además, uno de ellos, uno de los más cercanos, iba a negarlo esa misma noche. ¿Ven? Estos tres incidentes están mostrando precisamente que estas personas no eran dignas de consideración por parte de Dios. Y esto debemos recalcarlo una y otra vez, hermanos, porque nosotros, ninguno de nosotros, igual como los apóstoles, somos dignos de ser considerados por Dios. En absoluto. Nosotros somos como los apóstoles y podríamos decir peor que ellos. Mucho peor que ellos. Y sin embargo, el Señor, como dice Juan capítulo 13, los había amado y a los que amó los amó hasta el fin.
Eso es lo que está detrás de todo. Por eso el corazón de Jesús aquí se ve de una manera tan cercana, tan condescendiente con aquellos hombres que no tenía por qué tener compasión de ellos. Jesús conocía profundamente sus corazones y sabía que no eran dignos de confianza. No solo porque uno de ellos lo iba a entregar, sino porque todos ellos todavía tenían corazones, como dije, egoístas y vidas centradas en sí mismos. Todavía el orgullo gobernaba sus vidas. Ahora, estos tres eventos nos ayudan a nosotros a entender también cuál es la condición de nuestros corazones. Y de hecho es asombroso, no sé si se han puesto a pensar, probablemente en algunas ocasiones han pensado en esto, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué yo estoy considerado dentro de aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo? ¿Por qué Él vino un día y me convenció por su Espíritu y me llevó a sus pies en arrepentimiento y fe? ¿Por qué yo? Y eso es una de las cosas que nunca uno deja de asombrarse porque son verdades. Y esto es lo importante. El Señor Jesucristo tenía puesta la mirada en su propósito, su objetivo era venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no estaba poniendo la mirada en sí mismo para tener autocompasión producto de lo que le iba a pasar. Vamos entonces a estudiar el segundo incidente que tiene que ver con la verdadera grandeza. Los discípulos concebían la grandeza en función de prominencia en el reino de Dios. Jesús le indicaría el verdadero camino a la grandeza. Lucas indica que los discípulos disputaron entre sí sobre quién de ellos sería el mayor, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Nosotros podríamos pensar, bueno, pero era una situación límite, probablemente estaban confundidos y por eso ellos dijeron esto y empezaron a discutir entre ellos quiénes ocuparían los puestos de más prominencia en el reino del Mesías. Pero este es el cuarto episodio, no es el primero, perdón, es el tercero. Es el tercer episodio con la misma temática. Yo quiero que vayamos atrás a Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. El mismo problema de fondo. Es decir, esto estaba arraigado en sus corazones, no era algo que surgió espontáneamente de pronto, sino que estaba en sus corazones. Lucas 9, 46. Entonces se entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Eso fue mucho antes. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aquí está la primera lección. ¿Y después de qué situación le dio esta primera lección? Después de que él había dicho que tenía que ir y morir en Jerusalén. O sea, otra vez, vemos como el Señor Jesucristo tiene su mirada puesta en el plan del Padre, mientras los discípulos tienen su mirada puesta en qué lugar iban a ocupar en el reino del Mesías. Esto estaba arraigado profundamente en sus corazones. Vamos a otro texto entonces, en Mateo 18, 1 al 5. Mateo 18, 1 al 5. Es muy similar a este otro porque también toma un niño y lo coloca como ejemplo. En aquel tiempo, probablemente puede ser que sean textos paralelos, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando ellos preguntan eso es porque ya ellos habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Y querían la aprobación de Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Veamos un tercer texto, en Marcos, ahora. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Marcos 10, versículo 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro,
querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos querían lo mismo. De tal manera que aquí se descubre el corazón del problema. Siempre yo he dicho esto, el corazón del problema es el problema del corazón. Los discípulos estaban con eso arraigado en su corazón. El centro del mundo para los discípulos eran ellos mismos. Ellos entendían que todo debía girar en torno a ellos. Y eso es parte de nuestra naturaleza, ¿o no? Y aún siendo creyente, ¿todavía luchamos con eso? Todavía luchamos con eso. De hecho, muchas veces la iglesia se concibe como que la que está al servicio de los hermanos en lugar de que los hermanos estén al servicio de la iglesia. Eso es parte de lo que está arraigado en lo profundo del corazón. Por eso esta sola declaración que el Señor Jesucristo hace, o mejor dicho que Lucas hace aquí respecto a los discípulos, deja al descubierto el verdadero corazón de estos hombres, que llegarían a ser, recuerden, columnas de la iglesia y los portadores del mensaje más extraordinario que transmitirían también a través de otros posteriormente a todas las naciones. Los discípulos eran simplemente hombres pecadores, no muy diferentes a nosotros, hombres egoístas y vanidosos, hombres que tenían puesta la mirada en sí mismos y no en los asuntos eternos, hombres que elevaban lo inmanente por sobre lo trascendente, hombres que buscaban sacar provecho de su relación con Jesús para posicionarse en lugares de preeminencia en el reino del Mesías. Nada más que hombres con una mirada terrenal, hombres ambiciosos al fin y al cabo. Porque eso es ambición, querer tener los primeros lugares en el reino del Mesías. Estos hombres no eran conscientes que aquel que comía con ellos, que hablaba con ellos, que los instruía, sabía exactamente en qué consistía la verdadera grandeza. Por su propia experiencia, él era el más grande, el más glorioso, el eterno, el incomparable, el majestuoso, el soberano del universo. Nadie podía disputar con él sobre la grandeza. Él era el único realmente grande. Pero estaba con ellos como uno igual a ellos. Y eso ya debería haber despertado en sus mentes y en sus corazones un sentido de, el Señor es grande, mucho más grande que nosotros. ¿Por qué nosotros queremos ser grandes? Pero esto estaba en lo profundo de su alma. Estos hombres tenían cegado su entendimiento sobre la gloria de Jesús, aunque 3 de ellos la habían presenciado en el monte de la Transfiguración, recuerdan 6 meses antes más o menos. Ellos vieron en verdad sus poderosas obras y anhelaron poder hacer tales obras ellos mismos, pero no vieron la vida oculta del Señor Jesucristo, es decir, lo que realmente era en su carácter interno. Aún no eran capaces de verla. La oscuridad no puede comprender la luz, eso lo sabemos. Los hombres que buscan lugares conspicuos o importantes no pueden entender la mente que estaba en Cristo Jesús. Quien se despojó de su reputación, se humilló y sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El proceso de Cristo es de la gloria hacia el basural de este mundo y luego de regreso a la gloria. El proceso de los discípulos querían ir inmediatamente a la gloria sin primeramente aprender lo que significaba la verdadera grandeza. Delante de estos discípulos estaba aquel que se despojó a sí mismo, tomó la naturaleza de un esclavo. En esa condición se entregaría a sí mismo por hombres que no tenían vista sino solo para ambicionar puestos importantes en el reino de Dios. Es paradójico que Jesús descendió de la gloria a este mundo pecaminoso y lleno de maldad, mientras los discípulos deseaban ascender inmediatamente de este mundo a lugares de prominencia en el reino de Dios. Y ellos pensaban que eso era la grandeza. De allí que el Señor Jesucristo toma este incidente y lo transforma en una lección importante, para enseñar precisamente qué es lo que es la verdadera grandeza.
Cuando uno empieza a descubrir y a detenerse un poco en la forma en que Jesús actuaba, obraba, cuando se producían estas conversaciones con sus discípulos, quizás se entiende lo que significa el verdadero discipulado. El verdadero discipulado no es un cursillo de tantas semanas. No es una preparación para ser miembros de una iglesia. El verdadero discipulado es lo que hacemos todo el tiempo, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, cuando comemos algo juntos, cuando estamos simplemente conversando acerca de las cosas del Señor. El verdadero discipulado es cuando hacemos preguntas y empezamos una discusión, no una discusión, ¿cierto?, de poder tratar de imponernos, sino en una discusión, me refiero a una conversación de preguntas y respuestas. Ese es el verdadero discipulado. Cuando uno entiende que debe aprovechar todas las oportunidades para edificar al hermano, pero edificarlo de una forma natural. Eso es lo que pasa con Jesús. ¿Se dan cuenta? Está con los discípulos y los discípulos tienen una actitud específica frente a él y él dice ya, esta es la oportunidad para poder enseñarles. Corregirlos en sus conceptos equivocados. Y en este caso lo hace en tres partes. Primero, contrastará la grandeza, luego ejemplificará la grandeza y entonces recompensará la grandeza. Estas tres cosas. La grandeza contrastada primero, la grandeza ejemplificada y la grandeza recompensada. Estas tres cosas menciona aquí el Señor Jesucristo. Pero la manera en que lo hace es muy especial. Jesús podría haberse enojado con los discípulos porque ya era la tercera ocasión que tenían la misma actitud. Y más aún tenían la misma actitud en la misma noche que él iba a ser entregado. El Señor Jesucristo estaba a punto de ir a Getsemaní, y en Getsemaní donde tuvo la lucha más grande consigo mismo por lo que iba a acontecer. Pero no se enoja con ellos, no tiene ira en su corazón, sino que por el contrario condesciende con ellos. Veamos entonces lo primero, la grandeza contrastada, versículos 24 al 27, la primera parte. Es increíble el corazón de Jesús, de condescendencia para con sus discípulos. Aún en la hora más compleja de su vida terrenal, no se irrita ni se desanima por el hecho que a pesar de que su ejemplo y enseñanza, sus discípulos todavía manifiestan un espíritu de ambición carnal. En más de una ocasión, como dije, les había corregido. Sin embargo, vuelve a insistir con lo mismo. Sus corazones están oscurecidos aún, su entendimiento embotado, su espíritu centrado en sí mismos y sus propios deseos. Ahí estaba el problema y Jesús sabía perfectamente lo que eso significaba. Jesús sabe que la levadura que ha de cambiar su carácter ha sido depositada en sus corazones. La semilla que iba a producir una transformación vital en ellos para darle verdaderamente una nueva vida, estaba ya en sus corazones, pero todavía no germinaba. El Señor confía en eso. El Señor sabe que posteriormente cuando envía su Espíritu, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo transformará lo que el Señor Jesucristo le enseñó en una realidad en sus propias vidas. Habría un cambio sustancial en ellos. Por eso no se irrita, por eso no se enoja con ellos, por eso no los no los reprende, sino que por el contrario, toma el tiempo para poder corregirlos de una forma muy amable y llena de amor. El Señor está convencido que a su tiempo se llevará a cabo la transformación que ha tratado de efectuar durante 3 años y fracción en que han estado con Él. Paciencia, esa es una de las cosas que se percibe del Señor. De tal manera que no se irrita ni se exaspera, con paciencia les explicará por última vez el sentido de la verdadera grandeza. Y lo hace contrastando la visión del hombre con la visión de Cristo. Notemos lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, aquí versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Este es el primer contraste que hace respecto a la visión. Versículo 25, la visión del mundo. Versículo 26, la visión de Cristo. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Lo notan? 2 tipos de perspectivas distintas respecto a la grandeza. ¿Cómo considera la grandeza la persona, el hombre natural, el hombre que no ha conocido al Señor, el hombre que no ha tenido un cambio y una regeneración en su vida?
la considera como un lugar de prominencia, de poder, de autoridad, para poder gobernar a otros. Esto es lo primero entonces, la visión del hombre. La primera considera la grandeza como la posesión de autoridad y poder. De allí sus deseos de tener lugares especialmente exaltados en el reino del Mesías. ¿Cómo estaban pensando los discípulos? ¿Como discípulos de Cristo o como gente carnal del mundo? Como una persona del mundo común y corriente. Eso es lo que estaba en sus corazones. Y uno dice, pero ¿cómo si eran los discípulos? Bueno, aquí es donde tenemos que tener cuidado con exaltar a categoría de héroes a los personajes bíblicos. No, ellos eran personas comunes y corrientes, como dije recién, hombres pecadores todavía. Todavía estaban en un proceso de cambio y transformación, pero el proceso no se había completado. Y por lo tanto tienen una visión absolutamente inmanente de las cosas, es decir, su mirada está en las cosas de esta tierra. No están mirando al Señor y su plan, sino que están mirando cómo ellos se van a beneficiar de esos lugares que ellos consideran que debían estar. Por eso el Señor pone a los reyes de las naciones como ejemplo de ellos. Dice que ellos tienen poder autocrático. Versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, son los señores los que gobiernan sobre esas personas, son los que tienen poder autocrático, es decir, el poder está en ellos mismos, dominio y autoridad absoluta sobre sus gobernados. ¿Esto es lo que quieren ustedes, en otras palabras? ¿Realmente ese es el lugar que ustedes consideran como apropiado para un discípulo de Jesucristo? Y usa una palabra muy interesante para designarlos, aquí en la última parte del versículo 25. Son llamados bienhechores, dice. Son llamados bienhechores. Y esa palabra en el original es oiergetes, se traduce benefactor, y era el conocido título dado a Ptolomeo, uno de los generales en los cuales se dividió el reino de Alejandro Magno. Después de que él murió, él no tenía hijos y en consecuencia los que tomaron el poder fueron los 4 generales de Alejandro Magno. Y se dividieron el reino en 4 partes. Y uno de ellos, que tenía relación con Siria y con lo que era la parte de Israel, él era Ptolomeo. Y a Ptolomeo se le conocía como el Oiergetes, y tenía entonces la connotación para los judíos de ese tiempo, la connotación de un tirano odiado y conocido por ellos. Miren lo que el Señor está colocando delante de sus ojos. Está diciendo, esa es la grandeza conforme a la percepción del mundo. La grandeza es los que tienen poder, los que tienen autoridad, los que tienen fama, los que son reconocidos. Esa es la grandeza para el hombre. Estamos hablando del siglo I. ¿Ha cambiado hoy la perspectiva? Es la misma. Es exactamente la misma. Eso es lo que importa para la gente. Muy poca gente quiere pasar esta vida en forma anónima. La mayor parte de las personas quieren ser reconocidos de una u otra manera. Y por eso es que luchan todo el tiempo, a través de los sistemas políticos, a través también del deporte, ¿cierto?, para ser personas reconocidas y aplaudidas. Esto está en el corazón mismo del ser humano. Esto es lo que ellos entienden por grandeza, le está diciendo el Señor. El mismo ejemplo de Nabucodonosor lo deja bastante claro. Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30, después de que el rey Nabucodonosor le dice a Daniel que le revele el sueño que tiene, Daniel se lo revela, lo deja en evidencia. Sin embargo, él dice en el versículo 30, 29 y 30, para ver dónde estaba en ese momento. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, pero no habló con nadie, habló consigo mismo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Qué es lo que está en el centro de esa declaración? Él. Yo, ¿cierto?
Podríamos agregarle un yo sin distorsionar la frase. No es esta la gran Babilonia, allí está directo, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Yo la edifiqué con mi poder y para mi gloria. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que revela el orgullo manifiesto del corazón de este hombre. Decía, yo edifiqué todo esto, yo construí este gran palacio. Bien sabemos lo que pasó después. El Señor lo dejó, le puso una enfermedad mental en él hasta que finalmente vivió durante un tiempo como un verdadero animal, hasta que él se arrepintió. Si vamos más atrás, podemos ver la actitud del propio Lucifer, que quiso ocupar el trono de Dios como Dios, ¿recuerdan? Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Allí vemos otra vez la misma actitud, aunque algunos teólogos dicen que esto no se refiere a Lucifer. Sin embargo, es muy evidente que es una profecía que está más allá que la del rey de Babilonia. Versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otra vez el yo está presente allí como principal, ¿lo notaron? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y seré semejante al Altísimo. Eso fue traído, por decirlo así, de la rebelión cósmica de Lucifer, de este ángel que finalmente el Señor, ¿cierto?, destituyó a el jardín del Edén. El Señor le dijo a Adán y Eva que no podían comer del árbol que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se implicaba cuando le dice no pueden comer porque de lo contrario morirán, o ciertamente morirán. Cuando Eva dice este árbol es bueno, ¿qué implicaba eso? Un desafío a Dios. Porque ¿qué se implicaba al decir, por ejemplo, que no comiera y que era algo malo, obviamente? Pero Eva dijo, no, es bueno para comer. Y agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. Y entendió que ese era el camino y entonces obedeció a Satanás en lugar de obedecer a Dios. La rebelión del hombre está relacionada con el orgullo del hombre. Y en Ezequiel 28, no lo vamos a leer, versículos 13 al 17, otra vez está una profecía que alcanza más allá de los seres humanos, porque habla de ese ángel que se autocontempló y consideró que era más grande, más maravilloso que todo, y entonces quiso tomar el lugar de Dios. Es algo similar, hermanos, a lo que pasa en la iglesia cuando se buscan los primeros lugares, los más notorios. El mal de Diótrefes, podríamos llamarle conforme a lo que Juan escribe en su tercera carta. Vamos a la tercera carta de Juan, la tercera epístola de Juan. No hay capítulo allí, hay un solo capítulo, por eso solo nombramos el versículo 9 al versículo 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuál es el mal de Diótrefes? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hermanos, es un hecho de que muchas de las divisiones en la iglesia se producen por esta causa. Nosotros pensamos que es algo que no tiene mayor importancia, tiene mucha importancia. Porque cuando una persona concibe a la iglesia como un lugar de lucimiento, para lucirse a sí mismo, para ser visto por los demás, aplaudido por los demás, reconocido por los demás, está haciendo exactamente lo mismo que hizo Diótrefes. ¿Cuál era la razón por la cual los discípulos querían tener los primeros lugares en el reino del Mesías?
Evidentemente, ese era el problema. El problema es que el egoísmo, la grandeza personal, la manipulación de situaciones con el propósito de tener los primeros lugares es lo que se ha dado siempre y se da siempre en el contexto también de la iglesia, mientras la iglesia sabemos que está constituida por seres humanos y obviamente los seres humanos tenemos ese mal en nuestro corazón y debemos luchar contra él. Por eso la lección que el Señor está a punto de entregar es muy importante. ¿Qué visión tenemos de la grandeza? ¿La visión del mundo o la visión de Cristo? Si yo hago la pregunta en este contexto, todos me van a decir la visión de Cristo, pero en la práctica no necesariamente tenemos la visión de Cristo. Debemos ser sinceros en eso. Por lo tanto, el Señor aquí está mostrando que el problema es mucho más complejo, es más profundo, pero noten que lo hace de una forma tal que no reprende directamente a los discípulos, sino que le está diciendo simplemente, miren este contraste. Esto es lo que piensa el mundo, esto es lo que pienso yo. Esta es la visión incorrecta, esta es la visión correcta. De allí entonces que Jesús les explica que esta no es la visión correcta de la grandeza, la que acaba de escribir. En la economía del reino de Dios las cosas son diametralmente opuestas. Mas no así vosotros. Ese más no es como el pero, ¿cierto? Pero no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y aquí es fácil de entender lo que está diciendo, pero es tan difícil aplicarlo. El Señor Jesucristo está diciendo que el mayor entre ustedes debe ser el más joven y el que dirige como el que sirve. Jesús les enseña que sus súbditos no debían esperar títulos y poder y cargo de pompa en su reino. El que estaría más avanzado en su reino sería el que fuera más humilde. De allí que con mucha probabilidad fue en ese contexto donde Jesús tomó una toalla, se la ciñó a la manera de un sirviente y les lavó los pies para mostrarles cuáles deberían ser sus sentimientos el uno hacia el otro. Juan 13, ¿recuerdan? Versículo 13 en adelante. Es decir, en ese contexto, cuando estaban conversando en la mesa sobre quién sería el más prominente o tendría que tener el lugar más importante, en ese momento el Señor Jesucristo se levanta de la mesa y dice, bueno, yo les voy a enseñar lo que esto significa. Ahora, podemos decir que nosotros sabemos que debemos servir, y es por eso que a los pastores nos gusta que nos digan siervos, ¿verdad? Sin embargo, ¿realmente es apropiado ese término para nosotros? No espero que ustedes respondan, pero yo tengo una respuesta. La verdad es que uno se da cuenta con el tiempo, que más pasa el tiempo, menos merece ese título. Porque una cosa es saber que tengo que servir y otra es servir a la manera de Jesucristo. Porque eso es servir. Y allí la situación se pone compleja. Nosotros aprendemos muchas cosas en abstracto, es decir, acá en el intelecto, la entendemos. Decimos, bueno, claro, servir, el que sirve es el más grande. Pero la verdad es que en la práctica eso es una situación muy, muy difícil. Ninguno de nosotros alcanzamos el estándar para ser calificado como tal. Ninguno de nosotros. Ni el más eminente de los pastores alcanza ese estándar. Ninguno lo ha alcanzado, yo creo, hasta el día de hoy. Porque eso significaría ser como Cristo. Podemos ver el más cercano en la Biblia, es Pablo probablemente. Tenemos un concepto muy romántico del servicio. Cuando vemos a Cristo nos damos cuenta que lo que nosotros consideramos servicio no tiene nada que ver con lo que Él define como tal. De hecho, unas horas más tarde serían sus propios discípulos que comenzarían a entender lo que realmente significaba servir a la manera de Jesús. Es decir, ellos verían cómo el Señor Jesucristo caminaría hacia la cruz. Y estando en esa cruz, el Señor no se vengó de sus acusadores.
De hecho, guardó silencio cuando todos le decían, lo acusaban con muchas cosas y Pilato se vuelve hacia Jesús y le dice, y tú no dices nada, mira lo que hablan contra ti. Y Jesús guardó silencio. Como cordero, enmudeció y fue llevado como un cordero al matadero. Eso decía Isaías 53. Y él lo cumplió perfectamente. Eso es servir. ¿Quién de nosotros está dispuesto a eso? Eso es servir. Después no solo eso, sino que fue finalmente a la cruz y estando crucificado, cuando los fariseos pasaban y los judíos pasaban por al lado y le decía, tú que te decías hijo de Dios, desciende de la cruz para que te creamos. Y el Señor permanecía ahí. Pero no permanecía allí porque Él no podía bajar de la cruz. Permanecía allí simplemente porque ese era el propósito del Padre y Él vino como un siervo del Padre. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Salmo 40, David escribe del versículo 6 al 8, anticipa proféticamente lo que iba a hacer el Señor Jesucristo y ahí aparece como un siervo. ¿Y cómo sabemos que es un siervo? Porque dice, horadaron mis oídos. ¿Y quién hacía, cómo se hacía, digamos, o quién era aquel que se le horadaba el oído? Aquel que sirvió y luego iba a servir permanentemente y entonces voluntariamente iba y decía que él no quería salir y quería seguir sirviendo a su amo para siempre y tenían que colocarlo en la puerta de la ciudad y con una lena romperle el oído como una señal de que él era un siervo para siempre. Jesús se autodenominó así. De hecho, la descripción de Isaías 53 es el siervo sufriente. Entonces, cuando vemos a Jesús nos damos cuenta que no es tan simple el servicio como nosotros quisiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Jesús termina su explicación de contraste con una pregunta. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Miren qué interesante esto que dice Jesús aquí. Porque nosotros en el día de hoy hablamos de servicio, pero no tenemos el contexto que tenía la Biblia. A ver, voy a explicar. En ese tiempo, cuando se hablaba de siervo y de servicio, ¿de quién se hablaba? De un esclavo. Hoy día no existen los esclavos. Entonces, para nosotros no hay contexto. Pero cuando tratamos de entenderlo desde la perspectiva del primer siglo, porque así se tiene que interpretar la Biblia, de cuando fue escrita, de la circunstancia en la cual fue escrita, nosotros nos damos cuenta que este era un título terriblemente humillante. ¿Quién quisiera verse en la sociedad como un esclavo? Si era el más bajo, socialmente hablando. Era el más despreciado por todos. La gente tenía esclavos en su casa y los esclavos hacían todo. Todas las labores domésticas, todo lo hacían los esclavos. Y por eso tenemos que entender esto. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Es evidente la respuesta, ¿o no? El que se sienta a la mesa es el mayor, según la concepción humana. El mayor es el más importante, el que se sienta a la mesa, el más distinguido, el que es servido es el mayor, no el que sirve. Y ahora lo que está diciendo, entonces, yo digo todo lo contrario de lo que ustedes piensan. Lo que realmente importa es el que sirve, es decir, el esclavo. De hecho, para los griegos, los romanos, incluso los judíos, esa era una posición denigrante. Era lo último que alguien quisiera hacer. De esa manera debemos entender que los que estaban oyendo a Jesús entendían lo que le estaba diciendo respecto al servicio. Este es el servicio, el de un esclavo. ¿Notan el gran contraste? Ellos estaban buscando grandeza. Jesús les dice que realmente grande en su reino es el que sirve como un esclavo. ¿Qué se requiere entonces? ¿Qué carácter se requiere para ser así? Humildad.
¿Y en qué consiste la humildad? Alguien dijo, bien, no consiste en alguien que piensa menos en sí mismo, sino alguien que no piensa en sí mismo. Esa es la humildad. ¿Quién de nosotros puede decir que está en esa categoría? ¿Se dan cuenta? Ese es el estándar en realidad. Porque ¿en quién estaba pensando Jesús esas horas antes de ser entregado? En sus discípulos y en el cumplir el propósito del Padre. Él no estaba pensando en sí mismo. Ahora, Jesús no solo les enseña, sino también ilustraba su enseñanza con su propia vida. Esto es tremendo y esto es lo segundo, la grandeza ejemplificada. Versículo 27, la última parte. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hermanos, esta frase es tremenda. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero ¿quién está diciendo eso? El Rey del universo, el Todopoderoso, el único ser que existe por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie para servir, para existir, quiero decir. El único que merece ser servido. Él dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús se ofreció de esa manera como el modelo para ese servicio, recordando a los discípulos, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor se estaba refiriendo específicamente al lavado de los pies que les había hecho anteriormente esa misma noche. Eso está relatado en Juan capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Más adelante le dice, una vez que volvió a la mesa, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, es decir, he actuado como un esclavo, ¿eso es lo que le está diciendo? Porque los que lavaban los pies de la gente que llegaba a las casas eran los esclavos. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, por eso hablamos de ejemplificación, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué les parece? El Señor está entre los discípulos, allí estaba como el que sirve, no como el que es servido. Por eso Él dijo que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue el servicio más grande que hizo a la humanidad? Morir en el lugar de los hombres pecadores para pagar por los pecados de esos hombres que no merecían nada bueno. Jesús está diciendo a los discípulos que no vino a ser servido, sino a servir. Estaba entre ellos haciendo la labor de un esclavo, y es así como lo retrata Pablo en Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir. Allí también a los filipenses le está enseñando una lección de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estando siendo en la condición de Dios, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, dice la palabra, literal. Se traduce en nuestra Biblia siervo, pero es literalmente esclavo. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es servir, ¿entiendes? Eso es servir. Y por eso cuando yo digo que nosotros vemos el estándar y decimos, yo no sirvo en realidad. Yo intento hacer algo. Pero el que sirvió realmente y entregando su vida fue Jesucristo. Eso es servicio hasta lo sumo. Desde la perspectiva teológica,
Debía identificarse con los esclavos a quienes vino a liberar, pero no debía ser uno de ellos. No obstante, lo que hizo fue lavar los pies de sus discípulos diciendo, yo estoy entre ustedes como un esclavo. Y entonces, ¿cómo ustedes van a querer los lugares de preeminencia? ¿Cómo ustedes van a querer los lugares más importantes donde reciban el aplauso y el reconocimiento de los hombres y quieren gobernar sobre los demás? Yo soy el gobernante del universo y he descendido hasta lo sumo para poder darles aquello que ustedes necesitan. Sin embargo, del mismo modo, como el Señor después de dar su vida en rescate por muchos fue exaltado hasta lo sumo, sus discípulos tendrían la recompensa de vivir conforme a la verdadera grandeza. Y esto es lo tercero. Miren cómo el Señor, no sé si van captando, pero el Señor hace cosas extraordinarias con hombres que no merecían nada bueno. Sin embargo, le dice, a pesar de que ustedes tienen un errado concepto de lo que es la grandeza, yo los estoy corrigiendo en ese sentido, pero a pesar de que tienen un errado concepto de la grandeza y todavía son hombres orgullosos, todavía son hombres autocomplacientes, todavía son personas orgullosas y vanidosas y quieren el aplauso y el reconocimiento y quieren lugares de preeminencia, a pesar de eso, yo los voy a recompensar. Y eso es lo que dice el versículo 28 en adelante. Y esto es lo tercero, la grandeza recompensada. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué les parece? Ellos no calificaban como sus discípulos, de acuerdo a sus méritos, ¿cierto? No calificaban, recién estaba mostrando el Señor que no calificaban porque tenían puesta la mirada en las cosas de esta tierra. Al contrario de lo que dice Pablo, tenían puesta la mirada en las cosas que se ven y no en las que no se ven, en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Sin embargo, el Señor les dice, pero ustedes han estado conmigo y ese solo hecho de que ustedes han estado conmigo es suficiente. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes me han visto todo el tiempo, 3 años y fracción, en otras palabras, han estado conmigo y han visto quién soy yo, cómo lo guié, cómo estuve con ustedes, y ustedes han estado conmigo, han permanecido conmigo. Y por eso yo los recompensaré. Ahora la pregunta es, ¿merecían la recompensa? Cuando ellos no siguieron a Jesús por su propia cuenta, Jesús los llamó. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el mérito de ellos? En ninguna parte. Entonces Él los recompensa simplemente por lo que Jesús es, no por lo que ellos son. Después de esa gentil reprimenda de su celosa ambición, la cual fue velada en la gran instrucción, su maestro con la más tierna gracia se refirió a su lealtad inquebrantable hacia Él. Su fidelidad se destacó hasta ahora en fuerte contraste con la conducta de Judas. Judas no permaneció, ustedes sí permanecieron conmigo. Ahora, cada buena acción, cada noble pensamiento, cada pedacito de generosidad, escribió alguien, y olvido de nuestra parte, son reconocidos y recompensados 100 veces más por el Señor. Hermanos, eso es grande. Eso es inmensamente grande porque el Señor pasa por alto las cosas que nosotros, en las cuales cerramos y dice, pero todavía sigues creyendo en mí. Yo te recompensaré. Es increíble, porque si dependiera de nosotros, sinceramente ya no creeríamos en el Señor. A la primera prueba, a la primera aflicción, no creeríamos en Él. ¿Saben? Esa es la marca de la verdadera fe, de permanecer con el Señor. ¿Han conocido a personas que aparentemente tienen una fe genuina y luego viene un apretón fuerte en su vida? Y nunca más lo mismo. La verdadera fe es la que permanece a pesar de las circunstancias. Y estos hombres, sí, tenían muchas deficiencias en su vida, pero a pesar de eso, ellos habían permanecido con el Señor.
y le asegura un reino. Ahora qué interesante, miren lo que dice. Versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ahí hay un símil. Como mi Padre, así yo les asigno un reino. Mi Padre me asignó un reino, yo les asigno un reino como mi Padre lo hizo. ¿Cómo? Es muy interesante. ¿Por qué? Habían visto cómo Dios había designado un reino para él, para Jesús. Y eso, ¿cómo fue el reino que el Padre le dio a su Hijo? ¿Con gloria externa? No, con pobreza, con necesidad, con sufrimiento, con aflicción. ¿Qué le estaba diciendo entonces? El reino no es fácil. No es fácil. Entonces no busquen grandeza, porque en realidad van a tener persecución, van a ser odiados por el mundo por causa de mí. Eso lo dijo antes también, ¿cierto? De hecho, lo dice también en el contexto del sermón del aposento alto, ahí en Juan capítulo 15. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. El reino que le asigna entonces el Señor a sus discípulos es un reino que pasa por un camino difícil, sinuoso, complejo, difícil de andar. No es con aplausos, no es con reconocimiento, no es con gloria externa. Todos los creyentes van a entrar al reino de los cielos a la manera de su Señor, a través de mucha tribulación. Pero aunque debe ser como lo fue con él, por muchas lágrimas y penas, seguramente alcanzarán el lugar de su descanso y la recompensa del cielo. Está garantizado por la promesa que el Señor hace. Termina el versículo 30 con dos cosas. Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y esto es lo segundo, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Primero, la felicidad sin fin, que se compartirá, que es compartir con Él, se representa bajo la vieja imagen judía favorita del banquete celestial. Eso normalmente, ¿recuerdan los llamados a las bodas? Allí también hay una gran comida, una fiesta especial. Normalmente los judíos tenían esa visión para poder describir lo que significaba permanecer con el Señor en digamos, para siempre. Y lo segundo, en ese reino celestial, a los discípulos en particular y a nadie más, esto no es aplicable al resto, les promete un lugar especial de honor y una obra distinta a estos sus fieles servidores elegidos. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso solamente para los discípulos. Pero pastor, ahí hay uno que falta. Judas. Hechos capítulo 1, Matías lo reemplazó. ¿Y Pablo? Esa es una discusión para otra ocasión. Muy bien, oramos un momento. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder conocerte, Señor, o mejor dicho, ser conocidos por ti. Porque tú nos miraste con compasión, con misericordia un día y extendiste tu mano para sacarnos del lugar de miseria en el cual nos encontrábamos. Colocaste tus ojos en nosotros para darnos vida, Señor, y vida en abundancia, y a pesar de todas nuestras falencias y a pesar de que no somos tus siervos como debiésemos ser y a pesar, Señor, de tantas cosas que nosotros todavía tenemos como grandes falencias, Señor, tú nos sigues amando. Y tú sigues enseñándonos y tú sigues corrigiéndonos hasta el momento, Señor, en que nos lleves a tu presencia cuando cerremos los ojos en esta tierra y podamos contemplarte en la gloria. Señor, gracias por enseñarnos lo que es la grandeza. La grandeza no es ser el primero, el más aplaudido, el más reconocido. Al contrario, es ser el último, aquel que está dispuesto a servir. Todavía nos falta tanto en eso, Señor. Danos de tu gracia para poder crecer hacia el estándar que es Cristo, nuestro Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.